se cumplió. Hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció. La promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió. Hoy te dejo una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida. Hola, hola, muy buenas noches, saludos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en nuestras charlas sobre manejo de duelo que Camposanto La Piedad realiza con tanto cariño para cada uno de ustedes. Desde ya les doy la más cordial bienvenida y les extiendo la invitación para que usted comparta este espacio a través de sus redes sociales, a través de su mensajería de texto, WhatsApp, y podamos llegar a más personas. Es importante que nos unamos en redes de apoyo para ofrecerle a la gente herramientas, consejos y un espacio que les permita hacer catarsis, que les permita sacar, que les permita contar sobre tantas experiencias que vamos viviendo cuando vamos en el camino hacia la aceptación del manejo de los procesos de duelo. Yo les doy la más cordial bienvenida, como siempre, y los invito a que comenten, a que nos hagan sus preguntas, a que nos escriban, nos cuente también desde dónde nos están hoy viendo y de dónde están escuchando la charla. Coméntenos también qué les ha parecido estas charlas y cómo les ha ayudado todos estos espacios que hemos generado en la elaboración de su proceso de duelo. Para nosotros es muy importante saberlo, conocerlo, y nos ayuda también a seguir construyendo y a seguir preparando temas de gran interés que sabemos que les va a ayudar para poder avanzar a la aceptación. La semana pasada empezamos a desarrollar un tema muy importante porque tiene que ver con el duelo en los niños. Recuerden que los procesos de duelo no son únicamente para una población específica. Todo aquel ser vivo que elabora un vínculo afectivo hacia alguien o hacia algo necesita definitivamente elaborar su proceso de duelo tras una pérdida o al perder a esa persona o a ese lugar que representa ese vínculo en su vida. Por lo tanto, todas las personas, poblaciones diferentes, necesitan elaborar el proceso de duelo de una forma adecuada, diferente pero adecuada. Por eso es que la semana pasada empezamos a conversar sobre la importancia de entender los procesos de duelo en los niños, en esta población tan típica, en esta población que tiene rasgos característicos muy propios de la edad, muy propios de sus pensamientos, de las fantasías en las que ellos viven, y que es necesario que les brindemos un apoyo adecuado y un apoyo que les permita avanzar a la aceptación de la pérdida. Por eso hemos venido hablando sobre las diferentes características de los chicos, sobre qué pasa en el proceso de duelo con los chicos, y muy importante, hablar sobre los mitos y las realidades
que los niños van viviendo cuando van elaborando el proceso de duelo. De hecho, retomando un poquito, la sesión anterior, la charla anterior, estuvimos entendiendo que hay características muy propias de los chicos. Por ejemplo, los niños no son tan tolerantes al sufrimiento como tal, como tal vez lo expresamos nosotros los adultos, ¿verdad? El chico, por lo contrario, va a estar yendo y viniendo de momentos de juego, de momentos creativos, de momentos de felicidad, y de repente va a ir a un momento de aislamiento, de tristeza, de silencio, ¿verdad? Es común estar viendo ese comportamiento, ese vaivén en el niño, que de repente está jugando y de repente se aísla, y otra vez regresa al juego y otra vez se aísla. Recuerden que los niños empiezan a tener muchísima conmoción, muchísima confusión sobre lo que está pasando en su vida y en su entorno. Las pérdidas representan cambios significativos importantes en la vida de todos nosotros, y el chico también empieza a resentir esos cambios y empieza a ver cómo hay situaciones, cómo hay factores alrededor de mi vida, alrededor de mi espacio social, alrededor de su familia, de los miembros de la familia, que están cambiando, que las personas están actuando diferentes, que las personas se están expresando de forma diferente, que hay muchas emociones, que hay muchas conductas que tal vez no eran parte de la cotidianidad y ahora los adultos las están manifestando, y eso también le genera muchísima conmoción y muchísimas preguntas a los chicos. Ojo, es importante que los escuchemos. Yo hacía mucho énfasis la semana pasada en que nosotros no debemos de mentirle a una persona cuando ha perdido a alguien. Los procesos de duelo no se pueden elaborar en base a una irrealidad, en base a una fantasía. Recuerden que un proceso de duelo es un proceso natural, y por lo tanto es necesario que el chico sepa la verdad de lo que está pasando para que pueda racionalizar la pérdida de una forma más positiva. Yo recuerdo hace muchos años, y eso también lo comentaba hace 8 días, que a veces se encuentra uno pensamientos de papás preocupados, por supuesto, porque uno como padre se preocupa porque uno quiere salvaguardar la integridad emocional de nuestros hijos, y entonces buscamos herramientas para tratar de mitigar o aminorar el dolor que el chico podría estar sintiendo. Entonces, hay papás que en algún momento, ¿verdad?, de la historia o hace mucho tiempo acostumbraban a mentirles a los chicos creando una fantasía, una irrealidad, ¿verdad? Por ejemplo, les decían, no, mira, Tito se fue de viaje y va a durar mucho tiempo en regresar, o papá se tuvo que ir de viaje por trabajo y tal vez antes no la podíamos jugar, perdón que diga esto, sí, pero de ahí, antes usted tal vez se comunicaba con aquellas personas a través de cartas, o existían las cartas, los correos, ¿verdad? Bueno, actualmente existen, pero no hay tanta facilidad de comunicación, o no había tanta facilidad de comunicación como la hay hoy en día. Entonces tal vez antes usted mandaba una carta y esa carta duraba en llegar 3 meses y 3 meses en regresar, y era un tiempo en el cual uno podía generar esa fantasía o esa irrealidad en el chico de saber que esa persona estaba de viaje cuando la verdad era que esa persona había fallecido. Entonces es importante, amigos, que nosotros seamos honestos con los chicos, no les mintamos. Ellos son capaces de generar la resiliencia y tienen la capacidad de entender la situación. Dolorosa, sí, muy dolorosa. Compleja, por supuesto, sumamente compleja. Pero necesitan ellos poder racionalizar la pérdida para poco a poco llegar a la aceptación, como usted y yo en algún momento hemos tenido que llegar a aceptar la pérdida de nuestros seres amados. Vamos a hablar el día de hoy, retomando un poquito el tema de los mitos y de las realidades, sobre 3 mitos que quedaron ahí un poquito pendientes, ¿verdad? Y que son importantísimos. Por ejemplo, dice un mito: los niños olvidan fácilmente. Ese es el mito. Los niños olvidan fácilmente. Ante este pensamiento, creemos o estamos pensando que el chico no es tan capaz de entender la realidad que están viviendo, y creemos que el chico vive en una fantasía eterna. Y cuidado, los niños no olvidan fácilmente.
El duelo, recuerden que no es para olvidar, el duelo es para aceptar. Y si el chico, como parte de su cotidianidad o parte de su conducta o parte de sus mecanismos de defensa, empieza a generar pensamientos que lo lleven como a olvidar ese momento o olvidar a esa persona, lo único que está alimentando es una negación, está bloqueando sus emociones, está bloqueando sus sentimientos, y es necesario que nosotros como adultos le ayudemos a ellos a racionalizar la pérdida, porque para poder llegar a esa aceptación no se trata de olvidar. Usted no quiere olvidar, yo no quiero olvidar a esa persona importante, y por supuesto es que el niño tampoco quiere olvidar a esa persona que es significativa y representativa, para él. ¿Cómo cree usted que el niño va a olvidar a su mamá, a su papá, a su hermano, a su amigo, a su amiga? ¿Cómo va a olvidar a su abuelito o a su abuelita? Recuerden que hay pérdidas muy significativas en los chicos y ellos nunca van a olvidar. Y eso es un mito que existe, porque creemos que como es un chico, a veces escuchamos papás que dicen, ahorita se le pasa rápido, de repente se pone a jugar y ya se le olvidó. Cuidado, que ellos vayan al juego es parte de su cotidianidad, y es parte de la normalidad de la elaboración del proceso de duelo del niño, pero no significa que el niño está olvidando o está dejando de lado ese dolor tan fuerte, tan importante en su vida. Hablemos también de los duelos que viven los niños por el divorcio. Los niños también, recuerden que el divorcio tiene que ver con las pérdidas y los chicos no olvidan al papá que ya no está dentro de su espacio familiar. ¿Cuántos papás se divorcian y no podemos creer que ya como papá se fue de la casa o mamá se fue de la casa, entonces el chico ya olvidó a esa figura tan importante en su vida? No, al contrario, la extraña y vive con muchos conflictos y con muchas preguntas y hasta con un sentimiento muy fuerte en su vida, el sentimiento de culpa, porque el niño cuando se da la pérdida por divorcio, cree o llega a pensar en muchas ocasiones que ese divorcio se está dando por culpa de ellos, por culpa de él. Hay niños que piensan, como me porté mal, entonces papá se fue de la casa. Como me porté mal, mamá y papá discutieron. Como me porté mal o saqué una mala nota, entonces mis papás decidieron separarse. Tengamos mucho cuidado en la información que nosotros le estamos dando a nuestros hijos y en cómo les estamos ayudando a nuestros hijos a elaborar sus procesos de duelo. Recuerden, el mito es que los niños olvidan todo. La realidad es que los procesos de duelo no son para olvidar. Recuerden, ni usted ni yo, ni ninguna persona que ha generado un vínculo afectivo olvida a esa persona tan importante en su vida. Nosotros necesitamos racionalizar para reubicar emocionalmente a esa persona que ya no está. Hay otro mito muy importante que dice que los niños expresan el duelo al igual que todos los demás. Cuidado, creemos que el niño, al igual que usted o al igual que su familia, sus hermanos, su mamá o su papá, va a expresar todos estos sentimientos de dolor, todas esas conductas y todos esos pensamientos de la misma forma en la que usted lo hace. Y no, el niño no va a expresar los mismos sentimientos de la misma forma. El duelo en los niños, al igual que los adultos, es diferente. ¿Ok? Recuerden que los procesos de duelo siempre van a ser diferentes y van a depender del vínculo afectivo que me une hacia lo que yo estoy perdiendo. Yo no puedo pretender que mi duelo como papá por la pérdida de mi esposa sea el mismo duelo, o el chico o mi hijo lo viva de la misma forma por la pérdida de su mamá. Primero, yo estoy perdiendo a mi esposa, mi hijo está perdiendo a su mamá. Son vínculos completamente diferentes, muy diferentes. Y además tiene que ver también con nuestra edad, nuestra forma de racionalizar las pérdidas y nuestra forma de expresar los sentimientos. Entonces, es por eso, como les dije hace un momentito, es que los chicos van a ir expresando todo su proceso de duelo de una forma conductual. Tal vez
no los vamos a ver en un llanto desconsolado, tal vez no los vamos a ver sin ganas de comer, tal vez no los vamos a ver con mucha desmotivación o con una tristeza profunda, sino vamos a ver los sentimientos a través de conductas más específicas. Como les dije ahorita, el chico va a ir del juego al aislamiento y del aislamiento al juego. El mismo enojo, ese sentimiento de enojo que se da en los procesos de duelo, tal vez nosotros lo manifestamos como con esa ira interna, con ese enojo, esa frustración que nos genera, y el chico lo va a manifestar más bien a través de pleitos, a través de juegos violentos o a través de enojos hacia otros miembros de la familia. Mientras yo tal vez como adulto me siento con mucha desmotivación sin querer hacer absolutamente nada, el chico más bien va a buscar sobreproteger a aquellas personas que le quedan, como que hay una conducta de empoderamiento. Yo me empodero porque quiero cuidar a las personas que me quedan. Entonces vemos chicos que sobreprotegen a mamá o sobreprotegen a papá o sobreprotegen, a los abuelitos. Entonces, el mito es pensar que los chicos expresan los sentimientos de dolor o bien el duelo igual que yo. Es un mito. Recuerden que todas las personas vamos a elaborar el proceso de duelo de forma distinta y esto va a tener que ver específicamente con el vínculo que me une a mí hacia lo que yo estoy perdiendo. Recuerden que el día de hoy estamos conversando sobre mitos y realidades en los procesos de duelo en niños, que es tan importante que entendamos. Es una población que no podemos dejar de lado, una población que necesita mucho de nuestro apoyo, de nuestro entendimiento, pero que necesita que le demos también ese espacio para que poco a poco ellos vayan racionalizando la pérdida. Recuerden, no se trata de mentirle a esta población, no se trata, de alimentar una fantasía o una irrealidad. Se trata de acercar al chico a la realidad que está viviendo en su presente, que es muy dolorosa, que es muy compleja, lo sabemos y lo entendemos, pero que necesitan tener un acompañamiento saludable para que poco a poco puedan ir racionalizando esa pérdida sin mentirles y aceptando la realidad que tienen. Quiero invitarlos a que sigan compartiendo esta publicación. Recuerden que si ustedes nos ayudan a compartir, podemos llegar a muchísimas más personas y podemos llevarles estos consejos, llevar este mensaje positivo, llevarles estas herramientas para entender cómo poder lidiar con tantos conflictos, con tantos pensamientos e inclusive con ciertas decisiones que a veces a nivel familiar tenemos que tomar en torno a nuestros hijos y no sabemos cómo hacerlo. En muchas ocasiones en los padres inclusive suscita la pregunta: ¿será que es bueno que yo lleve a mi hijo a un funeral? ¿Será que es bueno que yo enfrente a mi hijo a una vela? Porque nos da miedo, ¿verdad?, afectar como toda esa parte emocional, como afectarles todo ese equilibrio que como padres no queremos exponerlos, pero sí es bueno, es necesario que los chicos empiecen a generar estrategias de enfrentamiento y en un diálogo adecuado para la edad de ellos poderles explicar lo que está pasando sin mentirles, pero sí en un diálogo adecuado, que ellos comprendan la pérdida que se está dando tal vez específicamente de un hermano, de un familiar, de un papá. Hay otro mito muy importante que yo quisiera ahorita desarrollar y tiene que ver con que los que pensamos de alguna u otra forma que los niños no entienden los rituales de despedida y que se pueden traumatizar. Un poquito los que les acaba de decir. Creemos que si yo llevo un chico o expongo a un chico a un ataúd o expongo a un chico a un desequilibrio emocional en una sala funeraria o en una iglesia, eso le puede generar realmente como un trauma en el chico. Y no, si usted sabe manejar la situación con ellos, si usted es una persona que puede tener un diálogo abierto donde usted le pueda explicar desde su fe, desde su creencia o desde lo que usted considere adecuado a su hijo lo que está pasando, más bien le va a ayudar a avanzar en el proceso de aceptación. ¿Por qué? Porque la realidad ante este mito que les estoy hablando es que todo ritual siempre va a ser muy favorable. ¿Por qué? Porque va a ayudar al chico a racionalizar la muerte de su ser querido, de una forma más positiva.
En algún momento, en alguno de los talleres de duelo, hablando un poco de esto, y lo acabo de recordar, me acuerdo las palabras de un muchacho que decía que él agradece de alguna u otra forma el apoyo que su mamá le dio cuando perdió a su papá, pero que había algo que para él era muy duro, que era no recordar qué pasó en ese momento de la pérdida de su papá, porque cuando su papá murió, su mamá decidió no llevarlo a la vela y no llevarlo a los rituales de despedida, sea una misa o sea un culto cristiano, no sé, el ritual que usted tenga en su vida dependiendo de su creencia o de su religión. Pero la cuestión es que a esta persona le niegan esa oportunidad. Entonces, él dice que para él es muy difícil vivir ese momento, porque aunque ya él ha aceptado la pérdida de su papá y ha entendido que físicamente su papá ya no está con él, es muy doloroso no poder tener como aquellos últimos recuerdos que le pudieran ayudar a generar fortalezas sobre la pérdida, recordar qué pasó, recordar qué se dijo, recordar quién estuvo, ¿verdad? Y sentirse parte de ese acompañamiento familiar que también es importante. Cuando uno toma este tipo de decisiones de negarle a los chicos ser parte de estos, de negarles, ¿verdad?, que sean parte de estos rituales de despedida, de alguna u otra forma los estamos como sacando del vínculo familiar, los estamos como privando de una situación familiar que es importante que como familia también se viva y se comparta, aunque entendemos que los procesos de duelo son individuales y que todos los vamos a vivir de forma distinta, pero no podemos sacar a una persona, a un miembro de la familia ante una situación tan dolorosa donde uno quisiera como ver ese apoyo familiar y esa unidad familiar. Entonces, el mito es crear o pensar que estos momentos pueden causarle un trauma al chico. Creo que el trauma sería más grande si usted no sabe verbalizar la situación o no sabe explicarle al chico realmente qué es lo que está pasando. La muerte es un proceso natural de la vida y tenemos que enseñarle a los niños, a las nuevas generaciones, a verlo de una forma más abierta, a aceptar la muerte como parte de nuestro proceso de vida y que en cualquier momento la muerte se puede presentar a nuestra vida. Si nosotros seguimos de alguna u otra forma estereotipando o satanizando el tema de la muerte, lo único que estamos generando es mayor miedo, mayor incertidumbre, mayor complejidad a lo que representa la muerte. Y es necesario que los chicos lo puedan racionalizar de una forma adecuada y positiva. Yo sé que como padres muchas veces nos preocupamos, nos acongojamos, pero tal vez, si usted se pone a pensar, se dará cuenta que a veces los chicos lo viven de una mejor forma que nosotros, que lo manejan de una forma más adecuada, que a veces son ellos hasta los que nos dan las fortalezas que nosotros necesitamos en algún momento determinado. Recuerden que hemos venido hablando sobre mitos y realidades que es muy importante que entendamos cuando estamos elaborando procesos de duelo con niños. Voy a repetirles los que hablamos el día de hoy. Recuerden, los niños no olvidan fácilmente, es el mito. La realidad es que los duelos no se olvidan. Recuerden que el duelo en los niños, al igual que en los adultos, siempre va a ser diferente. Y todo ritual de despedida siempre va a ser favorable porque va a ayudar a cualquier población de cualquier edad a racionalizar la muerte de una forma más aceptable. Quiero agradecerles como siempre su tiempo, su compañía, gracias por sus mensajes. De verdad que a veces intentamos contestarlos, pero no nos da tiempo de contestar todos los mensajes. Les agradezco igual que nos hagan todos sus comentarios porque nosotros los revisamos y queremos seguir creciendo para poderles seguir llevando estos espacios, estos mensajes, estas herramientas para que usted avance en la aceptación del proceso de duelo. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden que los esperamos de hoy en 8 a partir de las 7 de la noche y vamos a conversar sobre qué pasa con nosotros, ese duelo tras la pérdida de nuestras madres, pensando que nos acercamos al Día de la Madre. Muchísimas gracias por su tiempo y recuerden que en La Piedad celebramos la vida. Nos vemos de hoy en 8. La misión se cumplió, hoy te dejo
una huella plasmada en tu existir. Es tiempo de seguir celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida,